Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Si no creyeres que veré a mi eterno Redentor, que mi fuerza renovó para seguir hacia perfección. Por eso no descansaré hasta que mi Cristo sea en mí, esas virtudes desplegar, desde ese amor fraternal, piedra de corona, allí descenderá. Este es un nuevo Efesios, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesios, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí esa es, oh Señor, mi heredad. Si hubiere desmayado yo, si no creyeres que veré a mi eterno Redentor, el que mi fuerza renovó para seguir hacia perfección. Por eso no descansaré hasta que mi Cristo sea en mí, esas virtudes desplegar, desde ese amor fraternal, piedra de corona, allí descenderá. Este es un nuevo Efesios, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesios, un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte y mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Para mí
Señor, quiero regresar a eternidad, donde el tiempo no existe, todo es perfección y paz ahí. Cansado ya estoy yo de luchar en este Edén del mal, donde todo está caído. Señor, quiero regresar a ti, donde los santos contarán la historia de los redimidos salvos por gracia y cantarán los dulces cantos. Cántico de redención, los ángeles se inclinarán y asombrados nos mirarán cuando tú y yo contemos la historia de redención. Oh Dios, qué glorioso será cuando lleguemos allá y los portales de la gloria se abran de par en par ahí. Radiantes con su divino amor, la dulce voz del Salvador, Él nos diga, hijo amado, venid a mi gozo entrar, donde los santos contarán la historia de los redimidos salvos por gracia y cantarán los dulces cantos. Cántico de redención, los ángeles se inclinarán y asombrados nos mirarán cuando tú y yo contemos la historia de redención, donde los santos contarán la historia de los redimidos salvos por gracia y cantarán los dulces cantos. Cántico de redención, los ángeles se inclinarán y asombrados nos mirarán cuando tú y yo contemos la historia de redención. Cuando tú y yo contemos la historia de redención. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos oye. En esta hora mi nombre es Albina Pineda y en esta hora le voy a dar testimonio de cómo el Señor Jesucristo le devolvió la vida a mi hijo Nilson cuando estaba pequeño de 4 años.
Tenía poco tiempo de que había aceptado al Señor como mi Señor y mi Salvador. Y recuerdo que vine un día domingo a culto la predicación era de cómo Jacob luchó con el ángel. Y bueno, cuando estaba en la predicación yo me trasladé como como al personaje y todo lo que estaba predicando, y yo le decía al Señor, ¿y cómo será eso? ¿Cómo sería que Jacob luchó con el ángel? Porque para mí todo eso era nuevo, no sabía los personajes ni cómo el Señor trabajaba con ellos. Y luego el día martes, por allá hay muchos trabajadores de camiones cisterna porque es una zona que no tiene poca agua. Se accidentó un camión y el chofer me pidió permiso que si lo podía dejar enfrente de mi casa mientras lo arreglaba, mientras él hacía su trabajo mecánico. Y mi hijo, como era muy inquieto, él, mami, quiero salir afuera a ver a los señores que están trabajando. Yo, no, hijo, no puedes salir porque ellos están en su trabajo y eso es peligroso. Y después, mami, dame permiso que voy a salir. Y yo, no, hijo. Pero de repente me entretuve haciendo unas cosas y hablando con mi mamá que me estaba visitando para esa ocasión. Y él salió afuera. Y bueno, estaba compartiendo ahí con los trabajadores que estaban arreglando el carro, que era el chofer y su ayudante. Luego estaban compartiendo ahí unas cositas con él, comiendo, y él también, bueno, compartiendo comida con él también, y yo mirando por la ventana de que se quedara quieto, que no fuera a meter la mano en nada de lo que estaban haciendo ellos ahí. Luego, ya cuando están terminando los trabajadores de arreglar el carro, lo último proceso que hicieron fue que sacaron gasolina con una manguera del tanque para lavar unas piezas y lavarse sus manos y eso, y poner todo en orden. Resulta que en un descuido mi hijo también fue a hacer lo mismo, y también imitando lo que ellos hicieron, él también llegó y sacó gasolina con el resultado de que él se la tragó toda. Él llega y sale hacia afuera y el Señor llega y me dice, mire, aquí está el niño que está ahogado, pero ¿con qué? ¿Qué pasó? ¿Qué se comió? ¿Qué se tragó? No, es que chupó gasolina. Cuando yo lo veo que lo pasa a mis brazos, está completamente morado, no, estaba ahogado, trabado, y yo, pero Dios mío, no sabía qué hacer, me desesperé. Yo, ay Dios santo, ¿qué le pasó a este muchacho que no respiraba y lo que se iba ahora poniendo morado, sus uñas moradas? Y yo le di por la espalda y le dije en el nombre del Señor Jesucristo, y él logró respirar un poquito, pero igual que respiró, ahí se quedó, no pudo respirar. Y mi mamá, como es demasiado nerviosa, empezó a llorar, ay Dios mío, que mira al niño, que cómo está. Luego en cuestiones de segundo todos los vecinos estaban en la casa viendo qué era lo que pasaba, porque mi mamá estaba muy alarmada. Y los vecinos todos se acercaron, que qué pasó con el niño, y nada, o sea, pasaron un minuto y él no respiraba, no hacía nada, y nadie podía hacer nada, le hacíamos ejercicio, lo subíamos hacia arriba, nada, le dábamos para los pulmones a ver si respiraba. Resulta que nada, estaba completamente ahogado y estaba morado y sus ojos se le quedaron en una posición que ni siquiera lo podía mover. Luego llega el señor del tanque y me dice, señora, no podemos dejar que el niño continúe así porque va a perder fuerza, vamos a llevarlo al ambulatorio de Tamaca. Yo le digo, no lo vayan a llevar al ambulatorio, porque es que nada más me imaginaba que en la condición como él estaba y el tiempo que tenían que durar para trasladarse al ambulatorio de Tamaca, yo sentía que mi hijo no iba a llegar con vida. Y que yo tenía al señor ahí tan cerca de mí y el ambulatorio estaba tan lejos. En ese momento el Señor me dijo, no señora, si usted no va a tomar ninguna decisión, yo sí me lo voy a llevar. Y él me lo quitó de mis manos y de repente yo veo así como que lo veo tan lejos que él me lo quitó y tomó la decisión de que lo iba a llevar al ambulatorio. Cuando yo salgo para afuera así como que, Dios mío, ¿qué es lo que voy a hacer? Y llegué y me arrodillé en la puerta de salida de la calle. Y yo, o sea, ahí me vi yo, o sea, yo era Jacob
y yo tenía que alcanzar el ángel para que me devolviera la vida de mi hijo. En eso yo llego y me arrodillo y le dije, Señor Jesucristo, devuélvame a mi hijo, Señor. Pero cuando yo estoy haciendo ese clamor, yo me veo que mi cuerpo está abajo y yo estoy trasladada hacia arriba, estoy más arriba del techo. Y yo siento que yo tengo un personaje agarrado, trabado. Era la misma escena, con la diferencia de que no era Jacob, sino que en ese momento era yo. Y yo, Señor, por favor, devuélveme a mi hijo, Señor, devuélveme a mi hijo. Y en ese momento sentí que volví a caer en mi cuerpo otra vez y me levanto. Y me salió una autoridad que en ese momento no era yo, era el Señor que estaba hablando a través de mí. Le dije, Señor, al chofer, le dije, Señor, hágame favor y me regresa mi hijo. Todos se quedaron ahí, que eso parecía una escena que el Señor detuvo a todos los que estaban ahí. Era como que vamos a ver qué pasa aquí. Agarré al niño, él me lo pasó así como que, Señor, páseme el niño, le dije. Entonces llega y me lo pasa. Cuando me lo pasa, el niño respiró y reaccionó y empezó a vomitar. Y yo le dije, señora, vamos a llevarlo al ambulatorio. No, mi hijo está bien. Señora, la voy a hacer responsable de lo que le pase a su hijo de aquí en adelante. No, a él no le va a pasar nada, ya él está bien. Ya el Señor Jesucristo tomó el control de mi hijo. Y ahí llegué y lo llevé afuera, le di por la espalda y vomitó todo. Y en ese momento yo sé que fue el Señor Jesucristo que me devolvió a mi hijo, porque en verdad ya él no podía respirar, estaba completamente morado, su cara estaba morada, sus ojos estaban completamente inclinados. Y yo sé que el Señor permitió esa escena para que yo tuviera una experiencia con él, porque es que yo cuando predicaban algo, yo quería, era como que, no es que era incrédula, sino que yo sentía que eso era tan real, que yo también quería tener esas experiencias. Entonces, ay Dios mío, ya cuando fueron pasando esas experiencias, entonces, ay, así como que bueno, ya me conoces, ya me aprendiste a conocer, o te hace falta otra experiencia conmigo para conocer. Y yo, bueno, Señor, gracias, porque yo sé que fue usted que me intervino con mi hijo. Y bueno, todo eso a mí me ha dado seguridad de que yo tengo un Dios vivo, tengo un Dios que nadie lo puede sacar de mi corazón, que así me digan que está loca, que eso es mentira, que eso no es así. A mí no me importa que me digan eso, porque yo tengo una experiencia con el Dios Todopoderoso. Y sé que mi Señor no es un Dios histórico, que está escrito ahí, que como dicen muchas personas, que tomando la palabra a conveniencia, de que esto sí fue inspirado y esto no fue, porque para mí la palabra toda tiene una inspiración divina, y cuando verdaderamente nosotros la creemos, esas promesas agarran vida en nosotros. Así que amigo y amiga, hermano, cualquiera que sea su condición y lo que esté pasando, no pierda el control, confíe en el Señor, que el Señor siempre llega a tiempo. Que el Señor Jesucristo le bendiga y que este testimonio les sirva para que su fe crezca, que el Señor está dispuesto a hacer por nosotros lo que nosotros le creamos a Él. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje Este es el tiempo, parte 31. Dios les bendiga, gloria al Señor. Bueno, un placer saludarles nuevamente. En el nombre del Señor Jesucristo, estamos aquí una vez más, cumpliendo al Señor, porque es por la gracia del Señor que nos ha dado este privilegio de trabajar para Él, pero además de ser un privilegio, es una responsabilidad, porque en lo que comprende la palabra obediencia, tiene mucho que ver la responsabilidad. Debemos ser, cuando aceptamos al Señor como nuestro Rey, como nuestro Dios, como nuestro Señor, entonces le estamos diciendo a Él que vamos a hacer lo que Él diga. Cuando lo aceptamos su palabra completa, la Biblia completa, entonces estamos adquiriendo una responsabilidad. Y
La responsabilidad es, bueno, ustedes me creen, dice el Señor. Ustedes me creen, bueno, obedezcan. Ustedes quieren hacer mi voluntad, hagan lo que yo les digo. No hagan por allá lo que a ustedes les parece. No, no, no. Lo que yo les digo, eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que exige el Señor de nosotros y es lo que espera. Porque Él no nos obliga. No, Dios no obliga a nadie. Dios simplemente da la orden y Él espera que cada uno de nosotros obedezca. Y si nosotros estamos confesando amor al Señor, le estamos confesando a Dios que lo amamos, entonces esa palabra amor es una obediencia total y completa. Una obediencia sin ningún interés de nada, una obediencia que nosotros estamos dispuestos, así lo que conlleva obedecer a Dios nos arranque el cuero a nosotros mismos y nos lleve a perder privilegios y lo que sea, debemos estar dispuestos. Cada uno de nosotros, eso es lo que implica el obedecer. Porque cuando Dios hizo ese trabajo, vamos a decirlo así, ese trabajo de poner a la vida de su hijo para pagar la vida nuestra. O sea, Él murió, el Hijo de Dios murió para que nosotros podamos vivir. Entonces, cuando Dios hizo este trabajo, cuando Dios decidió hacer eso, Él sabía que iban a haber hombres y mujeres, niños, ancianos, iban a haber personas que estarían dispuestos a sacrificar cualquier cosa. Y nosotros, bueno, hoy en día vemos el pasado, bueno, todos los hermanos que pasaron a través de las edades de la iglesia, todos los hermanos desde que hay humanidad hasta hoy, todos, entre todos siempre hay alguien que está dispuesto a obedecer a Dios, a cumplir la palabra de Dios, no importa las consecuencias. Y no es que es un grupo muy grande, no, es una manada pequeña, como dijo el Señor. Es un grupo muy pequeño. En ocasiones había uno solo que estaba dispuesto a obedecer, como en el tiempo de Noé. Podemos citar esa escritura. En el tiempo de Noé, Dios miró para la tierra y vio que el continuo pensar de las personas era hacer el mal. No había nadie pensando que ayudar a aquel o ayudar a una persona para solamente ayudarla sin ningún interés de nada. No, en ese tiempo todo estaba corrompido, todo estaba, el Señor dijo, ciertamente el hombre es carne. Todas las cosas las veían carnalmente, todas las cosas las veían humanamente. Y Dios, bueno, hasta que Dios por allá consiguió uno, ese era Noé. Tal vez ni siquiera los hijos de él, ni la esposa, ni las esposas de los hijos estaban dispuestos a obedecer como estaba Noé, porque Dios dio el ejemplo o quedó escrito en la Biblia que fue Noé el que halló gracia en los ojos de Dios. Y en este tiempo no es la excepción. Al pasar el tiempo, bueno, fueron pasando cosas, a veces también era una sola persona, a veces eran dos, a veces eran cinco, a veces eran cuatro, y bueno, así. En este tiempo, bueno, el Señor tiene a su iglesia escogida, a su novia, que es un grupo pequeño también. Es igual, es un grupo pequeño. Pero no podemos decir, no, está en tal parte, está allá. No. Dios sabe dónde están. Dios tiene hijos en muchas partes. Dios tiene creyentes en muchas partes. Pero cuando se trata del pueblo escogido de Dios, del cuerpo místico del Señor Jesucristo, ya eso se reduce. El tamaño se reduce, el número viene a ser más pequeño. Y bueno, nosotros no sabemos dónde están, pero Dios sí sabe. Por eso es que mientras haya tiempo, Dios nos da esa responsabilidad de hablarle a aquellos que tal vez entre todos los que están escuchando, ojalá sea uno de ellos usted, una de esas personas que cuando escuchó la palabra
inmediatamente obedeció. Eso causa un efecto en los hijos de Dios y es algo imposible de contener. Es como dejar de respirar. Cuando se escucha una promesa de parte de Dios, cuando se escucha la palabra, que esa palabra crece, esa palabra germina, esa palabra, mire, empieza, hay como un desespero en la persona. No se puede aguantar. Es como le estoy diciendo, como dejar de respirar. No se puede dejar de respirar. Si dejamos de respirar, bueno, nos morimos. Así es esto. Cuando escuchamos la palabra de Dios y hay algo que nos impulsa a obedecer, si no lo hacemos, bueno, nos morimos también. Hay algo muy tremendo que ocurre en el corazón del hombre y de la mujer, que es algo que no se puede explicar con palabras. Hay que tener la experiencia, esa experiencia personal con Dios. Bueno, vamos a entrar de una vez en el tema del día de hoy. Ya avanzada la hora, ya en los minutos corriendo. Por causa del tiempo, bueno, vamos a tomar una escritura. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 20 para darle una base bíblica al tema del día de hoy. Y luego, bueno, vamos a hacer una oración para poner el servicio en la mano del Señor. Les dije, vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Solamente ese versículo vamos a leer. Ahora vamos a orar. Señor Dios, bendito todopoderoso, en esta hora, Señor, Padre, por causa, Señor, de tus escogidos, por causa, Señor, de tus hijos, Padre, por causa de la oscuridad que hay en el mundo, Señor, de la oscuridad espiritual, Padre, que hay, Señor, las tinieblas que hay en el mundo, Señor, tinieblas de maldad, Señor. Por esa causa estamos aquí en esta hora, Padre, obedeciéndote, Señor. Padre Santo, ponemos en tus manos, Señor, este servicio, porque, Señor, no hay otra parte a donde ir, Señor. No tenemos otra parte donde refugiarnos, Señor, sino solamente en ti, Padre Santo. Señor, nuestros corazones, Padre, los entregamos a ti, Señor. Tú dijiste, Señor, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Señor, te entregamos nuestro corazón, Padre Santo. Nuestros corazones que están ardiendo, Señor, por causa de tu palabra, por causa tuya, Señor, porque nuestro corazón hambrea y tiene sed, Señor, de tu palabra, Señor, de tu revelación. Por eso estamos aquí en esta hora, Señor, esperando que tú nos des la revelación, esa palabra, Señor, esa porción de tu palabra que tienes para nosotros en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, primeramente por los privilegios, por las cosas buenas que tú nos das, pero también, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios fiel, Señor, que cumple su palabra, que cumple su promesa. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, ponemos a los oyentes, Padre, sean cristianos o no sean hombres, mujeres, niños, lo que sean, Señor. Padre Santo, los ponemos en tus manos. Que tú puedas hablarles al corazón, Señor, y convencerlos, Padre. Tú eres el único que puede convencerlos de tu verdad, Señor. De que hay muchos que están en el error y tú quieres que salgan del error. Padre Santo, los ponemos en tus manos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Hoy vamos a continuar con el tema que venimos trayendo. Este es el tiempo. Y como subtítulo vamos a tomar Dios en su iglesia. Este es el tiempo de que Dios esté en su iglesia. Como él lo prometió, él dijo, yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. Pero para que él esté, Dios, mucha gente pues dicen que creen en Dios, pero es Dios con ellos. Pero ahora, creerle a Dios es otra cosa. Creerle a Dios ya es algo más profundo. Creerle a Dios es obedecerle a Dios, amarlo. Obedecerle no importa si hay consecuencias, no importa si hay
lo que pase, una completa obediencia total a Dios. Eso nos da derecho a las bienaventuranzas de Dios. Eso nos da derecho a exigir o a reclamar una herencia que Dios prometió para nosotros. Una herencia incorruptible, dijo él. Una herencia que no se daña, que no se la roban. Una herencia que no es dinero, no es propiedades de este mundo, no son cosas físicas. No, es una herencia sobrenatural. Eso es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, y Dios en este tiempo quiere dárnoslo, porque Él quiere que nosotros lo manifestemos a Él. Pero para eso, entonces Él tiene que estar en nosotros, porque la iglesia no es las cuatro paredes donde nos reunimos, no, ese es el tabernáculo, ese es el sitio de reunión. La iglesia es los creyentes, son los creyentes. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Él es la cabeza. Nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, como el pueblo escogido de Dios, ese pueblo que Él dijo, yo iré y regresaré otra vez y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Él estaba hablando a la iglesia del Dios viviente. Y hoy en día, eso no quedó allá en el pasado, no. Esa promesa se ha venido cumpliendo y hoy se sigue cumpliendo. Y es por eso que Él está llamando. Acabamos de leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Él dijo, he aquí, hoy, presente, yo estoy a la puerta y llamo. Porque Él podría obligar a las personas a que le abrieran el corazón, porque en este caso la puerta es el corazón. Y él podría obligar a las personas para entrar. Él es todopoderoso, Él puede hacerlo. Pero Él espera que haya un convencimiento en nosotros. Algo que, mire, que como le estábamos explicando en la introducción, es algo que no se puede explicar con palabras, es algo en el corazón que, como una inquietud, hay algo allí que nosotros no podemos aguantar. Entonces, ese es Dios a la puerta, llamando. Dios que ya sembró esa semilla allí, esa palabra, porque la palabra, Dios también la tipifica como una semilla y la tipifica como agua. Quiere decir que cuando esa palabra se junta, el Espíritu Santo y la palabra se juntan, entonces la semilla, que es la palabra, y el Espíritu Santo, que es el agua, que es la misma palabra, y eso hace un efecto allí y germina. Eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, que cuando él esté en la puerta llamando, que en este momento está, vamos a decirlo así, nunca ha dejado ese lugar. Siempre está llamando. Dios en su iglesia, pero todo depende de nuestra actitud, de nuestra decisión. Dios está esperando que nosotros, cada uno de nosotros individualmente, tomemos decisiones para Él, tomemos decisiones por Él, y que esa decisión sea asertiva, una decisión de aceptar al Señor, de aceptar su palabra, de aceptar sus modos, su forma de hacer las cosas, porque Dios quiere hacer las cosas, pero nosotros nos imaginamos que la va a hacer como nosotros pensamos. No. La Biblia dice que nadie puede decirle a Dios, ¿por qué haces así? O sea, que no le podemos decir a Dios, es mejor que me dejes a mí intervenir y meter mi mano para que todo salga bien. No, es al contrario. Si nosotros intervenimos y metemos las manos en los planes de Dios, quiero decir humanamente, entonces lo que hacemos es echar a perder la cosa. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, cada uno de nosotros, usted y yo, nos ponemos en las manos del Señor y le decimos al Señor lo que usted diga, Señor, entonces eso va a ser de beneficio. La palabra de Dios dice que es para provecho. ¿Para provecho de quién?
de la iglesia, del cuerpo del Señor, de los hijos de Dios. Por eso venimos a este lugar, bueno, con temor y temblor, porque no le estamos hablando a cualquier persona. No estamos dando un discurso, no estamos leyendo un manual de iglesia. No, 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 no. Estamos hablándole de parte de Dios a los hijos de Dios. Mire cuán delicado es eso. Entonces no podemos nosotros meter nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros dogmas. Hoy en día, bueno, vemos cantidad de dogmas, cantidad de líneas que la gente ha trazado, que la gente ha seguido por ahí, porque son cosas humanas y cosas que la persona piensa que está bien así porque ellos son muy inteligentes y son muy astutos y no, no, no. Aquí no cabe eso. Dios no acepta que nosotros vamos a hacer una cosa que supuestamente es para el servicio de Él, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. No, así no es. Si vamos a servir al Señor, tiene que ser a la manera de Él, a la manera de Dios. Entonces, Él dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Él le está llamando, tocando la puerta. Él está ahí siempre, llamando. Queda de parte nuestra, suya y mía, si le abrimos la puerta o no le abrimos. Él está esperando eso. Él está esperando nuestra decisión. Entonces, Él espera y anhela, ama eso, porque Él nos ama. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea que ahí ven todos incluidos, que no negó a su Hijo, no lo negó para que muriera. Que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, lo dio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el mundo no lo acepta. El mundo está en lo suyo. El mundo está en sus modas, en sus celebraciones, en sus cosas, en su idolatría, en sus vicios, en sus mentiras, en sus engaños. Bueno, infinidad de cosas que el mundo ofrece. Y cuando al mundo se le presenta a Dios, no, viene a mi mente decir esto. Puede haber un lugar muy bueno para hacer un culto, para hacer una campaña evangelística, para hacer una reunión que se hable de Dios. Pero si hay un competidor que diga, no, yo quiero hacer una fiesta ahí, una reunión de orquestas, de música, mire, de cualquier clase, todos los que quieran venir, y entrada gratis y todas esas cosas. Bueno, el mundo prefiere eso, que silenciar la palabra de Dios, porque es el mundo. Y el señor de este mundo, bueno, es el diablo. Y entonces Dios se queda esperando por nosotros. Él está esperando que el mundo lo acepte, pero el mundo no lo va a aceptar. Cuando Abel y Caín ofrecieron el sacrificio que tenían, llevaron a Dios la ofrenda que tenían para él, Dios aceptó la de Abel, pero no aceptó la de Caín, porque era algo que se imaginaba, no era por revelación. Pero la Biblia nos dice que Abel, Dios aceptó su ofrenda porque era por revelación. Él ofreció esa ofrenda por revelación. Y nosotros hoy en día, Dios sigue de la misma manera. Si le llamamos a Dios una ofrenda, si queremos hacer algo para Dios, tiene que ser por revelación. Tiene que ser que Dios nos revele qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Porque no es lo que nosotros nos provoque hacer, no. Dios le puede decir a usted que haga cualquier cosa, que pinte una pared, que barre el piso, que limpie las sillas, cualquier cosa. Pero simplemente que tenemos que tener nuestros oídos apercibidos y preparados y conocer la voz de Dios para saber cuándo es Dios el que nos habla. Porque podemos escuchar esa voz o una voz. Escuchamos una voz, pero si esa voz
no es la voz de Dios, entonces puede ser que parezca la voz de Dios. Ahí es donde está el discernimiento. Estuvimos hablando de eso el servicio anterior. El discernimiento no es solamente diferenciar lo bueno de lo malo. Eso es muy fácil. Eso es, bueno, comparamos esa voz que nos dice que hagamos algo, lo llevamos a la palabra y podemos decir, no, bueno, concuerda con tal parte de la palabra. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, la escritura que leímos, concuerda con eso. Pero lo que vamos a hacer concuerda con toda la Biblia, porque el discernimiento está en juzgar, que es diferenciar. Cuando hay algo que se parece mucho a la palabra. El Señor Jesús dijo que los dos espíritus, que es el Espíritu Santo y el espíritu de Satanás, esos dos espíritus iban a parecerse mucho. El Señor Jesús lo profetizó en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Él dijo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, grandes señales y prodigios, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se fija, esos dos espíritus se parecen mucho y hablan, pero el discernimiento espiritual, entonces allí es donde interviene eso. Tenemos que nosotros llevarlo a la palabra y ver si contradice o no contradice. Si contradice la palabra, eso no fue Dios, porque Dios no se contradice él mismo. Pero si concuerda con toda la Biblia, entonces es Dios. Y Dios, bueno, le ha dado una comisión a la iglesia. Dios en su iglesia le ha dado un trabajo. Y la palabra que acabamos de leer nos dice que si alguno oye su voz, él anda buscando a ver quién oye la voz de Dios, no solamente que la perciba con los oídos, no, que esa voz llegue al corazón. Alguien que oiga esa voz y la obedezca. Entonces dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, abre su corazón a la palabra. Por eso siempre le recomendamos, cuando esté escuchando la palabra, cuando se esté leyendo la palabra, cuando estemos orando, abra su corazón. No a cualquier cosa, un concepto humano, no, a la palabra de Dios. Porque nosotros debemos, entre tantas cosas, bueno, hay muchos predicadores y mucha gente predicando, pero nosotros debemos estar alerta antes de darle la señal de aprobación, que es decirle amén a la palabra. Amén es así sea. Entonces nosotros debemos discernir si eso que se está diciendo es de Dios o no es de Dios. Entonces, si es de Dios, amén, que es así sea. Pero si vemos que hay algo que no cuadra muy bien con la palabra, entonces guardemos nuestra paz y vamos a preguntarle al Señor. Pues. Dios es el que sabe todas las cosas. Dios es el todopoderoso, Dios es el omnisciente, Dios es el omnipresente y así. Bueno, hay muchos atributos de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios de escuchar la palabra y abrir la puerta que es nuestro corazón y ahí viene la promesa del Señor. Él entra a nosotros y cena con nosotros y nosotros con Él. O sea, va a haber una comunión, un compañerismo íntimo. En esa comunión, Él nos va a decir qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y a dónde no ir, qué hablar y qué no hablar. Todo lo que comprenda nuestra vida en lo material, en lo espiritual, en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que darle entrada a Él, completa y total, porque si usted abre su corazón a la palabra, vamos a compararlo con una casa, porque el Señor también lo hizo. El Señor comparó el corazón del hombre con una casa. Entonces, si nosotros le estamos abriendo nuestra casa, no lo vamos a dejar solamente que llegue hasta la sala. No, le vamos a dar acceso a toda nuestra casa, porque es Dios.
Dios, entra en los cuartos. Señor, entra en el comedor. Señor, entra en la cocina, en el baño, en el patio, en todas partes. Le damos acceso a todas partes. Así es en nuestro corazón. No podemos decirle, Señor, bueno, yo te voy a entregar mi corazón, pero las cosas privadas mías, no, ahí no te vayas a meter. No, en todo. Dios quiere tener acceso a todo. Dios en su iglesia, como les dije hace unos momentos, la iglesia somos nosotros. Nuestro corazón tiene que estar dispuesto completamente. Cuerpo, espíritu y alma, como dice la palabra del Señor. Entregarlo completamente al Señor. Que Él sea el dueño de toda nuestra existencia. Entonces, cuando nosotros le damos ese permiso a Dios, porque como les dije también, Él podría tomar posesión de cualquier persona obligado, pero Dios no lo hace así. Dios no obliga a nadie. No, Dios nos propone, como hizo con María, la Virgen María. Él le propuso que se embarazara, que tuviera al Señor Jesús, y ella aceptó. Ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Nosotros tenemos esa misma responsabilidad hoy en día. El Señor nos está proponiendo que le abramos su corazón, nuestro corazón. Entonces, ¿para qué? Para que Él entre y tome posesión de todo. Él intervenga en nuestra vida, porque nuestra vida está toda cochina, toda echada a perder. Entonces le damos acceso y Él arregla todo. Él quiere hacernos bien, Él quiere arreglarnos nuestra vida. Porque nosotros pensamos en el mundo que estamos, no, yo estoy muy bien porque a mí me va bien, tengo trabajo, tengo dinero, necesito algo y lo compro, y me propongo hacer algo y lo logro, tengo proyectos y los alcanzo, y así. Pero resulta que estamos apartados del Señor. Entonces estamos mal. Apartados del Señor estamos mal. ¿Por qué? Porque en esta vida terrena en que estamos, los bienes materiales no tienen nada que ver. O sea, son cosas necesarias, sí. Pero lo principal que Dios quiere es el alma. Porque para darnos vida eterna, la promesa de Él, entonces Él necesita que nosotros le entreguemos nuestra alma. Y Él, bueno, que haga lo que Él quiera con eso. Él es el dueño. Cuando le decimos, usted es mi Señor, le estamos diciendo, usted es el dueño mío. Usted es el dueño de mi corazón, de mi cuerpo, de mi mente, de todo. Y Él dispone de eso. Cuando somos dueños de algo, bueno, disponemos de eso. Si usted tiene un vehículo y este es el dueño, usted se monta en su vehículo cuando usted quiere y va para donde usted quiere. Pero si no es suyo, entonces usted tiene que estar a disposición del dueño del vehículo. Usted va a ir a donde le diga el dueño del vehículo. Y se va a montar en ese vehículo es cuando el dueño de ese vehículo le diga. Pero si es suyo, usted hace con eso lo que usted quiera. Así tenemos que darle acceso al Señor Jesucristo a nuestros corazones para que Él haga lo que quiera con eso. Él haga con nuestra vida, con todo nuestro ser, lo que Él quiera. Entonces, Dios en su iglesia, Él nos dice, bueno, yo estoy esperando que me abran. ¿Pero por qué, Señor? Porque Él antes estaba dentro. Él estaba dentro de la iglesia. Él estaba dentro del cuerpo de creyentes. Pero el cuerpo de creyentes lo sacaron. Una parte de ese cuerpo de creyentes sacaron al Señor. Sacaron al Señor de la iglesia, sacaron al Señor de su corazón y metieron al mundo. Entonces Dios no puede vivir donde, o sea, que la palabra de Dios dice que comunión tiene Cristo con Belial. O sea, Cristo, Dios, que tiene que ver, que tiene que tener compañerismo con los ídolos, con las cosas malas. No, Dios no tiene nada que ver con eso. Pero Dios quiere que usted le dé permiso para Él poder echar fuera eso. Y si usted está metido en eso, bueno, ya es hora de que empiece a pensar qué le conviene más. Si usted quiere alcanzar vida eterna, todos queremos la vida eterna. Usted le pregunta a cualquiera, así sea un borrachito de la calle, así sea un drogadicto,
que ande drogado en ese momento, usted le dice, ¿usted es de Dios? Dice que sí. ¿Usted va para el cielo o para el infierno? Dice, no, yo voy para el cielo. Pero todo depende de nuestra actitud. Y no solamente los borrachos y los drogadictos, los religiosos también entran ahí. Porque los religiosos fueron los que lo sacaron a él de la iglesia. En la Biblia hay un relato cuando el Señor Jesús estaba en el templo, en una sinagoga por allá predicando, y lo agarraron, esa gente es bravo, lo agarraron y lo sacaron y lo iban a apedrear. En otra oportunidad lo iban a despeñar, lo iban a tirar por un barranco. Fue que el Señor, como no era su hora todavía de morir, entonces Él se les veló y se les salió de sus manos. No lo vieron más. Estando el Señor ahí, el Señor los cegó. Entonces, vinieron esta gente, porque son los mismos espíritus. Esa gente que sacaron al Señor Jesús de allá de la sinagoga para despeñarlo y para apedrearlo. Esos espíritus, la gente murieron y los espíritus quedaron. Y esos espíritus fueron entrando en otras personas hasta este tiempo. Todavía están por ahí. ¿Y qué hicieron? Sacaron al Señor de su corazón y metieron al mundo. Metieron las modas, metieron distintas clases de cosas y el Señor por fuera. Pero el Señor, como nos ama tanto, el Señor está a la puerta llamando y queriendo entrar. Entonces, hoy el Señor está, vamos a llamarlo de esta forma, está reclutando gente. El Señor es un reclutamiento, vamos a decirlo, voluntario. El Señor propone, está a la puerta llamando. Entonces el Señor propone y nosotros tomamos la decisión si le obedecemos o lo rechazamos. En el tiempo de Él fue igual. En el tiempo de Él, dice en el libro de Marcos 16. En el versículo 12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. ¿Se fijan? Era el Señor llamando, el Señor presentándose Él literal a la gente para que le obedecieran. Pero la gente hicieron como hizo aquel discípulo, aquel creyente, que dijo, si no veo, no creo. Hoy en día hay mucha gente en esa condición, diciendo, yo si no veo, no creo. No, mira que hay estas manifestaciones y esto así, Dios se está manifestando, Dios está dando el Espíritu Santo y la gente está pasando lo mismo que allá en Pentecostés, la gente salen como borrachos y brincando y dicen, no, eso no es de Dios. Allá decían lo mismo. A los discípulos allá en el aposento alto, cuando ellos salieron de ahí, les dijeron, están borrachos. No creían que era Dios. Hoy en día tampoco creen, porque son los mismos espíritus. Entonces, dice la palabra del Señor en el capítulo 16 del libro de Marcos, versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Entonces, un corazón duro, corazón de piedra, no puede creer la palabra del Señor. Por eso fue que el Señor prometió quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, y darnos un corazón sensible, un corazón de carne, para que podamos creer la palabra y quitarnos ese espíritu malo y darnos un espíritu nuevo. Eso está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Y cuando Dios hace esa obra en cada uno de nosotros, entonces allí empieza Dios a obrar, empieza Dios a presentarnos
el plan que Él tiene para nosotros. Porque Dios tiene un plan. Si usted no sabía que Dios tiene un plan, entonces sépalo. Dios tiene un plan de salvación, santificación o justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, perfección, transformación y rapto, arrebatamiento. Entonces ese es el plan de Dios. Pero nosotros, si estamos por fuera de ese plan, debemos entrar de una vez. Si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, es hora de que lo haga. ¿Qué está esperando? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor reprochó allá en aquel tiempo la incredulidad y dureza de corazón de los que andaban con Él, de los que anduvieron con Él, de los que duraron con Él 3 años y medio por allá acompañándolo en las predicaciones, haciendo milagros, haciendo sanidades, haciendo distintas cosas, resucitando muertos, haciendo, bueno, señales y maravillas. Y todavía así no le creyeron. Todavía así decían, habiéndoles dicho el Señor, porque el Señor les había dicho que iba a resucitar, pero ellos no creían. Era algo impensable, era algo que era muy difícil de creer. Pero al Hijo de Dios, nada se le hace difícil. La palabra de Dios dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Entonces, cuando se presenta la palabra de Dios, el creyente dice, esto es para mí, esto es Dios, Dios está hablando. No es una emoción, no, es una convicción. Es algo que viene al corazón, el Espíritu de Dios dándole testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, dándole testimonio a nuestro espíritu que Él es el que nos está hablando. Dándole testimonio. ¿Cómo le da testimonio? Porque lo que está hablando concuerda 100% con la palabra. No 99,99%, como le hizo la serpiente a Eva allá en el huerto del Edén. Le dijo el 99,99% de verdad, pero le metió 0,1% de mentira. Y un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces es por eso que necesitamos el Espíritu Santo, que nos unja, que nos dé ese poder, que nos dé ese don de discernimiento para nosotros poder captar cuando es Dios y cuando no es. Porque la iglesia o usted, pues como parte de la iglesia, puede decir, no, bueno, es Dios. Vemos muchos esos casos hoy en día. La dama diciendo, Dios me mandó a predicar. Eso no es Dios. Dios no se contradice. Dios dijo que la mujer no puede enseñar. El hombre dice, no, bueno, Dios me mandó a predicar. No todos los hombres están llamados a predicar. No todos los hombres están llamados para el mismo fin. No. Hay hombres que Dios los llamó a un ministerio. Pero hay otros que no. Otros que son ayuda. Otros que Dios les da dones para beneficio de la iglesia. Otros que Dios los pone a infinidad de cosas que Dios podría utilizar a un hombre o una mujer que se rinda en las manos de Él. Pero ahí es donde está. Si nosotros estamos haciendo algo fuera de la palabra y decimos que es Dios, entonces ahí hay una señal muy tremenda. Esa señal es ausencia del Espíritu Santo. O no lo tiene o lo tiene apagado. Una de dos. Porque es muy fácil resistir, contristar y apagar el Espíritu Santo. Es muy fácil. Si usted resiste una orden de Dios, si usted resiste una palabra de Dios, si Dios le dice a la dama, usted tiene que estar sujeta a su marido, y esa dama no acepta eso y dice, no, yo no me voy a sujetar a nadie, está resistiendo una orden de Dios. Y si tenía el Espíritu Santo, lo contrista y lo apaga. Y queda como si no tuviera el Espíritu Santo. Y ahí es donde empieza la gente a inventar. Como el Espíritu Santo los dejó, así como pasó con Saúl. El rey Saúl
el Espíritu Santo lo dejó, el Espíritu de Jehová no le habló más, ni por profeta, ni por sueño, ni por Urim Tumim, ni por nada. Se puso a inventar y se fue para que una bruja. Imagínense ustedes. Entonces, hoy en día el creyente, su misma decisión de no aceptar una palabra que viene de Dios, de no obedecer a Dios, contrista y apaga el Espíritu Santo. Entonces, él queda como cualquier mortal. Y si es un predicador, bueno, empieza a predicar lo que él diga. Y empieza a puro leer. Y empieza a inventar. Y viene a ser, y es peor, porque entonces desvía a todos los que lo escuchan. Y si no es un predicador, sino que es otra persona, una persona que le está testificando a otro, entonces empieza a inventar también a mezclar la palabra con tradiciones, con denominación y con distintas cosas. Y eso lleva a invalidar la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús. Le dijo a los religiosos de su tiempo que mezclaron la palabra de Dios con sus tradiciones. Le dijo, ustedes por sus tradiciones o con sus interpretaciones humanas invalidan la ley de Dios por estar mezclando con la palabra. Y eso es lo que hace la religión, eso es lo que hace la denominación y la tradición. Entonces, bueno, hoy en día abunda mucho esas cosas. Pero Dios quiere, perdón, que nosotros nos pongamos en sus manos, que nos rindamos. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, les dio una orden, porque ahí sí creyeron cuando lo vieron a él. Entonces, hoy en día la gente está esperando ver al Señor Jesús literal, que se le aparezca un hombre allí delgado, pelo largo, barbudo, diciendo yo soy Jesús. El Señor no se va a aparecer así. El Señor ya se está apareciendo, pero en sus hijos. Dios en su iglesia. Este es el tiempo de que Dios se aparezca en su iglesia. Dios no con su iglesia, como se apareció aquí. Aquí en esta escritura dice, y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces era Dios con ellos dándole las instrucciones. Hoy en día es Dios en ellos o en nosotros. Yo también me voy a incluir allí por fe. Dios en su iglesia dando las mismas órdenes. Dios en su iglesia, Dios en su ministerio, en sus 5 oficios, dándole perfección a los santos para la obra del ministerio, como dice allá en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4. Pero hay muchos que cuando uno les habla de esa escritura dicen, no, eso hay que saberlo interpretar. La Biblia no es de libre interpretación, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. O sea que el único que tiene la autoridad para interpretar la palabra es el mismo Dios, el Espíritu Santo, que fue el que la escribió, que fue el que la inspiró. El autor intelectual de la Biblia es Dios, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios. No son 3, no, es uno. Entonces, él mismo está diciendo, él le está diciendo a Dios, Dios en la iglesia le está diciendo a los demás, a su consiervo, vamos a decirlo así, porque la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, somos herederos y coherederos. A esos coherederos, Dios le está diciendo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero ¿a quién se lo está diciendo? A sus hombres escogidos.
Porque Dios no se contradice, no le va a decir a una mujer, anda a predicar. No, jamás. La palabra de Dios dice, no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino a estar en silencio en la congregación. Y si tiene algo que preguntar, pregúntele a su marido en su casa. A los hombres que él escoge, él le da la comisión. Y les dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay otra escritura que dice, ya es condenado porque no creyó. Y estas señales seguirán a los que creen. Ahí donde abre el círculo el Señor, abre más el ángulo, vamos a decirlo así. Y ahora involucra también a las hermanas. En mi nombre echarán fuera demonio. ¿Puede una hermana echar fuera un demonio? Claro que sí. Tiene la autoridad. Porque es Dios en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Dios tipifica a la iglesia como una mujer. Y si Dios está en esa iglesia, Dios está ahí en esa mujer. Y esa mujer escogida de Dios, es su novia, es su esposa. La esposa del Cordero, dice la Biblia. Que ya se aparejó. Para Dios ya estamos aparejados. Entonces la gente, no, algún día Dios nos va a aparejar, dicen algunos. No, no lo pongan en el futuro. Eso es ya. Y si usted no se ha aparejado, aparéjese. Es hora de que, mire, empiece a orar y doble esas rodillas y le diga al Señor, Señor, ajá, ¿qué tengo que hacer? Como le decimos siempre, cuando usted le pregunte a Dios qué hacer, Dios le va a decir qué hacer. Pero hay una cosa, usted tiene que estar dispuesto a obedecer por amor, no por beneficios particulares, no, por amor, no por ganancias deshonestas, no, por amor. Usted le va a preguntar al Señor, Señor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y el Señor le va a decir, la gloria es para el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Allí en estos dos versículos, 17 y 18, allí están involucradas las hermanas. Las hermanas pueden echar fuera un demonio. Las hermanas pueden hablar en lengua. Pueden beber una cosa mortífera y no les hará daño. No es que lo van a hacer a propósito, no. Si lo hacen por accidente, Dios las guarda. Pero es Dios en ella. Dios en su iglesia. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. En la mayoría de servicios lo hemos dicho. No esté poniendo esas manifestaciones para el futuro, por allá, algún día. No. Dios está haciendo el trabajo hoy. Dios está en su ministerio, un ministerio de 5 oficios, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, ¿qué estamos esperando? Ya para Dios está hecho. Ya para Dios, ya Dios lo hizo, ya Dios lo pagó. Entonces Dios en su iglesia ya lo da por hecho. Ya está hecho, dice el Señor. Ya yo pagué eso. Ahora tú tienes que reclamar ese pago. No, que yo quiero el Espíritu Santo, pero no lo he tenido, si puede decir alguno. Bueno, ¿por qué no lo ha tenido? ¿Será que tiene alguna cosa que arreglar? ¿Será que hay alguna cosa que en su corazón que tiene que sacarla? ¿Será que hay alguna otra cosa? Pregúntele al Señor. Muchas veces nosotros sabemos las cosas, que es lo que nos estorba en nuestra vida espiritual, para avanzar, para prosperar, como dijo el Señor. Entonces, Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud. Pero también dice, así como nuestra alma está en prosperidad. Entonces, si vemos que hay una cosa en nuestra vida que nosotros no queremos soltar, que nos estorba en nuestra vida espiritual, bueno, suelte eso.
hay algún en su corazón, una raíz de amargura, una espina por allá clavada, sáquese eso y empiece a caminar con el Señor. Dele camino al Señor. Permítale que el Señor entre en su corazón. Entonces viene el Señor y nos dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces hay otros que dicen, yo no creo eso. Eso no es de Dios. Pero eso no lo va a seguir a usted. Eso va a seguir a los que creen. Ahora, si usted dice, amén, yo creo eso, entonces esas señales lo van a seguir. No es que usted va a andar atrás de señales. No es que usted va a querer tomar en las manos serpientes y beber cosas mortíferas y que no le haga daño. No va a hablar que va a querer hablar en lengua, forzar una situación para hablar en lengua, poner la mano sobre los enfermos y que sanen. ¿Usted va a querer manufacturar eso? No, eso no funciona así. Manufacturado no va a haber ningún fruto. No va a pasar nada. Pero cuando es el Señor, cuando es Dios en usted, Dios en su iglesia, entonces esto va a venir a cumplimiento. Porque estas son promesas del Señor. Son cosas que ya, lo que Dios promete, Dios es fiel a su palabra. Dios no es que Dios es fiel a nosotros, porque nosotros no, antes en nuestra vida pasada, cuando andamos metidos en distintas cosas, nosotros éramos repulsivos a los ojos de Dios. Sin embargo, Dios nos proveía las cosas. Sin embargo, Dios nos daba oxígeno para que respiráramos. Entonces, mientras tenemos vida, tenemos oportunidad de acceder a eso. Ahora, una persona después que se muere, mire, olvídelo. Aquí en vida es que decide, o por su decisión, determina para dónde va. Con su decisión. Si usted decide por Dios, entonces esa decisión lo va a llevar a tener beneficio para con Dios. Usted va a obtener de Dios los tesoros espirituales. Usted va a tener de Dios la autoridad para echar fuera demonios, para reprender cualquier demonio. Y entonces, eso, allá es donde Dios quiere llevarnos. Dios en nosotros, no sobre nosotros, ni con nosotros, aquí al lado de nosotros. No, ahora es Dios adentro, en el corazón. Dios quiere entrar, por eso tomamos esta escritura, o Dios nos llevó a esa escritura, que Él dice que Él está a la puerta llamando y que si le abrimos, Él entra. Dios, eso es lo que quiere Dios, entrar, para desde adentro empezar la transformación. La transformación primeramente es espiritual. Él nos transforma en lo espiritual. En lo natural, bueno, seguimos en esta vida, en este cuerpo de carne que ala para el pecado, que está a favor del pecado porque viene a través del pecado, viene a través de la vía del sexo. Nosotros nacimos a través de la vía del sexo. Pero el Señor Jesús no. Dios dice que el Señor Jesús no nació así. El Señor Jesús nació de Dios. Por eso es que la Biblia lo llama el postrer Adán. Porque Él era el hijo que iba a tener a Adán por la palabra. Como nació el Señor Jesús de María. Por la palabra. Y no hubo participación humana, no. María solamente fue un instrumento en las manos de Dios. Una incubadora, vamos a llamarlo así. Dios puso el semen, Dios puso el espermatozoide, Dios puso el óvulo, Dios puso todo. Ahí no hubo sensación humana, no. Ahí fue Dios completamente. ¿Y quién nació? El Santo de los Santos. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. La gloria sea para Él. Entonces, ese reclutamiento voluntario, en el libro de Lucas, capítulo 24, el Señor andaba, después de su resurrección, andaba
reclutando otra vez a sus discípulos que se habían regado. Unos se quedaron en Jerusalén, otros se fueron por allá para Emaús, los otros se fueron a pescar y así se dispersaron. Porque eso es lo que hace el diablo. Cuando el pastor parte, el diablo empieza a meter cizaña en la iglesia para tratar de dispersarlo. Pero ahí es donde tenemos que tener a Dios, ahí es donde tenemos que tener el Espíritu Santo en la iglesia, en el corazón de los creyentes, para que cuando venga el espíritu ese malo, el Satanás, cuando venga él a querer meter cizaña, la iglesia lo va a captar de una vez y va a decir, no, lo van a reprender, lo van a sacar como un perro, porque eso es lo que se merece, sacarlo. Pero una iglesia que está desapercibida, que Dios no está ahí, que el Espíritu Santo no está en el corazón de los creyentes, entonces facilito el diablo se mete y causa estrago. Eso fue lo que pasó en el tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús anduvo con ellos, pero no les pudo dar el Espíritu Santo de una vez. Eso tenía que quedar como ejemplo para nosotros. El Señor murió en la cruz, lo sepultaron y resucitó. Y aquí dice, libro de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día, ¿cuál día? El día de la resurrección. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. O sea, que estaba como llevándolo, formando esa distancia como a 11 kilómetros. Perdón, sí, como a 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, dice. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y porque estés triste? Vamos a detener un momentico ahí. La pérdida de un ser amado trae tristeza, pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, ellos estaban tristes porque no lo tenían. El Señor Jesús había andado con ellos, pero no lo tenían en su corazón. Aún no lo podían tener, porque un hombre no se puede meter en el corazón de otro. Eso fue lo que dijo aquel religioso Nicodemo, que le dijo al Señor Jesús, tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer. No, nadie puede hacer eso. Eso fue cuando el Señor Jesús le dijo que tenía que nacer de nuevo. Y cuando una persona recibe el Espíritu Santo, acaba de nacer de nuevo. Entonces, andaban tristes. El Señor Jesús no quiere que nosotros andemos tristes. Por eso es que Él quiere darnos el Espíritu Santo. Pero Él quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón. Que le preguntemos a Él, Señor, ¿qué tengo que hacer para Él santificarnos? Y luego darnos el Espíritu Santo. Dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido y aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron que, así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces el Señor Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Allí vamos a hacer otra pausa. La gloria de Dios es la resurrección. Él entró en esa resurrección.
La gloria, la resurrección es el poder de Dios manifestado. Es como le dijo Nicodemo, nadie puede hacer estas cosas si no es Dios contigo. O sea, nadie puede hacer las señales, nadie puede manifestar a Dios si no es Dios con él. Pueden aparentar hacerlo, pero tiene que estar Dios en él, la gloria de Dios en él. Dios en su iglesia, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que de él decían. Llegaron a una aldea donde iban e hizo como que iba más lejos. Entonces, allí es donde queremos llegar, a ese punto. El Señor Jesús tuvo que empezar otra vez a reunirlo. Tuvo que empezar a reunirlo. Como leímos ahorita hace unos momentos, en el libro de Marcos, capítulo 16, que él le dijo, finalmente se apareció a los 11 mismos. O sea, primero se le apareció a estos dos, después se le apareció a otros por allá que estaban pescando, y así los fue recogiendo hasta que estaban otra vez reunidos ahí y se les apareció. Entonces, ¿qué quiere Dios? Hacer eso. Dios está reuniendo también a su iglesia. ¿Dónde los está reuniendo? No es un sitio físico, no es un sitio geográfico, no. Es el sitio donde Él dijo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese sitio es Cristo. En Cristo. Dios no quiere reunir en Cristo. Dios quiere que estemos unidos en Cristo. Dios quiere que estemos reunidos y unidos en su palabra. Que todos seamos uno. Que todos tengamos una misma fe, que es revelación. No que uno diga, no, Dios me reveló esto y aquellos digan lo contrario, Dios me reveló aquello. No. Si es Dios el que lo revela, todo va a concordar. Mire cómo fue escrita la Biblia. Hombres que pasaron cientos de años para que estos hombres escribieran sus vivencias, las experiencias que tuvieron, y ninguno contradijo al otro. Todos concuerdan. Es Dios en el asunto. Entonces Dios quiere hoy, Dios en su iglesia quiere hoy que esta iglesia esté unida en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo espíritu, en un mismo bautismo, en un mismo Dios, que todos veamos las cosas iguales, que seamos uno. Dios quiere que seamos uno, no que usted y yo vamos a ser uno o que usted va a ser uno conmigo en mis malos hábitos. No, no, es en Cristo, que todos busquemos, o sea, que vamos siguiendo lo mismo, todos estemos anhelando lo mismo, estemos pidiendo lo mismo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero todo depende de nosotros. Dios quiere darnos el Espíritu Santo, pero Dios está esperando que nosotros le demos testimonio a Él que le creemos. La Biblia dice que después de que los discípulos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, Pedro hizo una predicación allí y la gente dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y él le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que seguir eso. Tenemos que bautizarnos, arrepentirnos y bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Y como dice la Biblia, el bautismo es un acto de buena conciencia. El bautismo no quiere decir que Dios lo va a salvar porque usted se bautizó. No. Usted le estará dando testimonio a Dios de que le cree. Usted bautizándose le da testimonio a Dios de que le cree. Entonces Dios, cuando usted le da testimonio a Dios que le cree, porque ese testimonio es importante. La Biblia dice que el Señor Jesús dio testimonio delante de Dios y de los hombres. Entonces, si el Señor Jesús lo hizo, Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que hagamos lo que Él hizo.
¿Qué hizo él? Él se bautizó. Nosotros también debemos hacerlo. No es que nos vamos a salvar por eso, como les dije, no, es un acto de buena conciencia delante de Dios. Usted le va a dar testimonio a Dios de que le cree. Y allí Dios lo va a encaminar, le va a decir por dónde es que va a ir, qué hacer, qué no hacer, para que sea Dios en usted, Dios en su iglesia. Como les dije, Dios en cada individuo, en hombres y mujeres, Dios allí. Y esos hombres no se van a, con esas mujeres no se van a contradecir. Uno van a decir una cosa, otro van a decir otra. No, no, no. Todos van a concordar. Todos van a creer lo mismo. Todos van a, como les dije hace unos momentos, van a seguir la misma línea. Van a decir, Dios quiere que hagamos esto. Y el Espíritu Santo va a dar testimonio de que eso es lo correcto. De que eso es lo que Él quiere. Dios quiere en este tiempo que nosotros pidamos el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús lo dijo. Si las personas, el hombre, le da buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios le dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden de Él? Entonces tenemos que pedirle a Dios, Señor, necesito el Espíritu Santo. Y cuando usted le dice a Dios, necesito el Espíritu Santo y lo quiero, entonces Dios le dice qué hacer. Cada uno en particular, Dios le dice lo que tiene que hacer. A cada quien es algo diferente. Ocúpese usted en su parte, como dice la Biblia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Bueno, hemos llegado al final de este servicio. Vamos a hacer una oración. Si usted ha tomado decisión el día de hoy usted ve que usted se examina su corazón y ve que su corazón no está a Dios, que usted le ha cerrado la puerta al Señor, que con una tradición, con un dogma, con cualquier cosa. Entonces es hora de que ya usted le dé acceso al Señor para que Él entre a todo su corazón y tenga completo dominio de usted. Dios no quiere hacernos mal, no. Dios quiere paz para nosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis, dijo el Señor. ¿Y qué es lo que esperamos? Vida eterna. ¿Qué es lo que esperamos? Manifestar a Dios en esta carne mortal. Que Dios se manifieste, que no seamos nosotros, que sea Dios manifestándose. Dios dándose a conocer otra vez al mundo. Pero Él está esperando por cada uno de nosotros, por nuestra decisión. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos amas, Señor. Tú quieres hacernos favores, Señor. Tú quieres que nosotros nos dobleguemos, Señor, nuestro orgullo y te obedezcamos en todas las cosas, Señor. Tú no quieres mal para nosotros, Señor. Tú quieres que nosotros tengamos paz. Tú no quieres que estemos tristes. No, tú quieres que estemos contentos todo el tiempo, gozosos, Señor. Porque ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, dice tu palabra, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, Señor, tú quieres que cada uno de nosotros muestre ese fruto, Señor. Ese fruto tiene que darse a conocer, Señor, al mundo, donde están los pecadores, Señor, donde está el pecado, la maldad, para sacar a tus hijos de allí, Señor, los que están todavía ahí metidos. Te damos gracias por eso, Señor, por este privilegio que tenemos, Señor, por este favor que tú nos haces, un favor inmerecido, Señor. Es por gracia, Señor. Tu palabra dice que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, Señor. Es un don tuyo. Gracias, Señor. Gracias por eso. Ponemos en tus manos, Señor, a estas vidas, amigos, hermanos, que han escuchado este servicio, Señor, estas palabras, que cada uno se pueda escudriñar, Señor, examinar su corazón y pueda ver si está en fe, si estás tú allí en esa parte de la iglesia, en esa parte de la novia, Señor, estás tú allí en su corazón. Y si no lo estás, Señor, que cada uno pueda tomar su decisión de buscarte más, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bueno, están invitados para mañana a otro servicio donde va a estar uno de mis hermanos hablando la palabra del Señor, trayendo a esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice la palabra. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección
y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.